Sus alas pueden tocar las nubes, pero su historia estuvo a punto de caer al abismo. El águila calva, cuyo nombre científico es Haliaeetus leucocephalus, no solo domina los cielos de América del Norte con una envergadura de hasta 2,5 metros, sino que también ha marcado con sus garras el corazón simbólico de generaciones enteras. Es una criatura poderosa, solitaria y elegante, capaz de detectar el reflejo plateado de un pez en movimiento desde cientos de metros de altura. Pero más allá de su destreza como cazadora, esta ave representa algo aún más profundo: la conexión ancestral entre el cielo, la tierra y nosotros. Habita en una enorme variedad de entornos, desde los glaciares de Alaska hasta los humedales de Florida, pasando por los desiertos del norte de México y los bosques de Canadá. Se adapta con increíble flexibilidad, siempre cerca del agua, donde construye los nidos más grandes jamás registrados en el mundo animal, algunos con más de 4 metros de altura y más de 1,000 kilos de peso. Su dieta se basa principalmente en peces, pero también puede alimentarse de pequeños mamíferos, aves acuáticas o incluso carroña, lo que la convierte en una aliada ecológica para mantener los ecosistemas limpios y balanceados. El águila calva fue venerada por los pueblos originarios de América mucho antes de que se convirtiera en símbolo nacional de los Estados Unidos. Era un mensajero espiritual, un protector del ciclo natural. Pero la era moderna casi la borró del cielo. Durante décadas, su población colapsó por la contaminación de los ríos, la deforestación masiva, los impactos con tendidos eléctricos y el uso de pesticidas tóxicos que envenenaban su alimento y debilitaban sus huevos. En México, esta especie continúa clasificada como en peligro de extinción. Solo una serie de leyes de protección ambiental y décadas de esfuerzos coordinados han permitido su recuperación en algunos países, aunque el riesgo aún no ha desaparecido del todo. El águila calva no es solo un símbolo en escudos y banderas, es un recordatorio viviente de lo que se puede perder cuando olvidamos que compartimos este planeta con criaturas que llevan millones de años aquí. No podemos permitir que esta especie sea solo un recuerdo en libros o pantallas, porque cuando una especie desaparece, no solo se apaga una vida, se rompe un equilibrio que tomó millones de años en formarse. ¿Cómo la conocen en tu país? ¿Y qué crees que podemos hacer para evitar su desaparición? Este símbolo de libertad ha surcado los cielos durante miles de años. Pero hoy, su mayor amenaza no es un cazador natural, somos nosotros. En lo alto de un pino viejo, frente al reflejo inmóvil de un lago boreal, una madre águila calva permanece inmóvil. Bajo ella, 2 crías recién nacidas tiemblan con el viento. La tormenta se acerca. Truenos, ramas rotas, ráfagas de frío y un nido que se balancea violentamente. Pero no se mueve. Ella extiende sus alas como un escudo viviente, cubriendo a sus polluelos del granizo y la lluvia. No hay heroicidad visible. No hay gritos ni ruido. Solo una determinación muda que lo dice todo. Cuando el viento cede y la calma vuelve, su cuerpo entero está empapado y agotado, pero los pequeños siguen vivos. Sobrevivieron porque ella eligió quedarse. Esa imagen, aunque invisible para la mayoría, ocurre todos los días. Porque ser un águila calva no es solo alzar el vuelo, es proteger, resistir, cuidar. Pero hacerlo en un mundo cada vez más fragmentado, ruidoso y contaminado no es tarea sencilla. Muchos nidos se derrumban por la tala indiscriminada, por tormentas provocadas por el cambio climático o por simples disparos de quienes aún ven en ella una amenaza o un trofeo. Y aún así, ellas siguen regresando al mismo lugar cada año, reconstruyendo con ramas, paciencia y esperanza. No están solas. En los últimos años, gracias al esfuerzo conjunto de conservacionistas, biólogos, voluntarios y comunidades indígenas, muchos territorios de anidación se han recuperado. Personas que dedican sus días a observar, registrar, limpiar y proteger. Gente anónima que reforesta riberas, instala plataformas para nuevos nidos y educa a futuras generaciones, sin cámaras ni aplausos, solo con amor por la vida que aún vuela libre. Y tú, al estar aquí,
también haces parte de esa misión silenciosa. Porque mirar, emocionarse y compartir esta historia también es una forma de proteger. Dale like, comenta y comparte para que más personas conozcan esta historia. Solo así lograremos que más vidas sean respetadas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Toda Vida Importa, donde cada especie tiene voz, historia y un motivo para seguir luchando. El águila calva cumple un rol ecológico esencial en los ecosistemas de América del Norte. Como ave rapaz, se ubica en lo más alto de la cadena alimentaria, regulando las poblaciones de peces, aves acuáticas y pequeños mamíferos. Esta función no solo mantiene el equilibrio entre depredadores y presas, sino que también permite evitar la sobrepoblación de especies que podrían alterar la biodiversidad local. Además, al alimentarse de animales muertos o enfermos, contribuye a limpiar el entorno y reducir el riesgo de propagación de enfermedades. Se encuentra distribuida a lo largo de todo el continente norteamericano, desde los bosques húmedos de Canadá y Alaska hasta los pantanos de Florida, las costas del Pacífico y los desiertos del norte de México. Aunque muchas poblaciones son sedentarias, las que habitan en regiones frías como Alaska o el norte de Canadá migran hacia el sur durante el invierno, viajando cientos de kilómetros en busca de cuerpos de agua no congelados donde puedan cazar. Prefiere anidar cerca de lagos, ríos y estuarios donde la pesca abunda. Su dieta está compuesta principalmente por peces, pero también incluye aves como gaviotas o patos y mamíferos como conejos o ardillas. Incluso aprovecha la carroña, lo que demuestra su increíble capacidad de adaptación alimenticia. Entre sus depredadores naturales se encuentran los cuervos, los mapaches y los osos, que suelen atacar huevos o polluelos. Pero ya en edad adulta, su principal amenaza no es otro animal, sino el ser humano. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el águila calva está actualmente fuera de peligro a nivel global, clasificada como especie de preocupación menor. Sin embargo, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos han documentado décadas de retroceso poblacional causado por la contaminación, la pérdida de hábitat, las colisiones con estructuras humanas y, especialmente, el uso de pesticidas como el diclorodifeniltricloroetano, un químico agrícola que debilitaba el grosor de los huevos y provocaba su ruptura antes de nacer. Para enfrentar esta crisis se implementaron leyes específicas como la Ley de Protección del Águila Calva y del Águila Real, firmada en 1940 por el Congreso de los Estados Unidos, que prohíbe su caza, captura o comercialización. A esa medida se sumó la prohibición del uso de pesticidas altamente tóxicos en la década de 1970, lo que permitió que la población de águilas comenzara a recuperarse. Hoy, gracias a décadas de conservación activa y monitoreo científico, miles de nidos han vuelto a aparecer en zonas donde antes se les creía extintas. National Geographic ha destacado a esta especie como uno de los ejemplos más exitosos de recuperación ambiental en Norteamérica, y un caso clave que demuestra que, cuando se protege el hábitat y se aplican políticas sostenidas, la naturaleza responde. Aún así, su supervivencia no está garantizada. Depende del respeto que tengamos por sus territorios, de la calidad del agua que bebemos todos y de la continuidad de programas científicos y comunitarios que velen por su seguridad. En los cielos abiertos de América del Norte, el ciclo de vida del águila calva comienza con una danza aérea que desafía el viento. La pareja, unida de por vida, se eleva en espirales sincronizadas, lanzándose al vacío una y otra vez en un cortejo que es tanto ritual como promesa. Cuando el vínculo se fortalece, buscan un árbol alto, robusto, cercano al agua. Allí construyen su nido con ramas, musgo y paciencia. Año tras año lo reparan, lo amplían, lo convierten en un hogar que puede pesar más de 1000 kilos. En ese espacio elevado y seguro nacerá la próxima generación. La hembra pone 1, 2 o hasta 3 huevos que incuban juntos durante más de un mes. Al nacer, los polluelos son débiles, cubiertos apenas por un plumón blanco. Durante semanas son alimentados por ambos padres con peces frescos y restos de presas capturadas.
Uno de los momentos más emotivos del ciclo es ver al macho regresar con una trucha aún viva entre las garras, mientras la hembra alimenta cuidadosamente al más pequeño de sus crías. Pero no todos sobreviven. A veces, las tormentas destruyen el nido. Otras veces, el hermano mayor empuja fuera al menor en una lucha silenciosa por alimento y espacio. La naturaleza es sabia, pero también implacable. Los que logran crecer comienzan a batir sus alas al borde del nido, entrenando los músculos que pronto los sostendrán en el aire. Su primer vuelo no es perfecto. Caen, dudan, tropiezan. Pero cada intento es un paso hacia la libertad. Aprenden a cazar por instinto, perfeccionando con el tiempo el arte de lanzarse en picada sobre un pez o sorprender a una presa desde las alturas. A los 4 o 5 años, alcanzan la madurez sexual. Para entonces, su plumaje pardo moteado ha dado paso a la distintiva cabeza y cola blancas que los identifica como adultos. Aunque muchas parejas permanecen en el mismo territorio toda su vida, algunas poblaciones migran según las estaciones, viajando cientos o incluso miles de kilómetros. Desde los lagos congelados del norte hasta las costas cálidas del sur, sus rutas migratorias forman parte de un mapa invisible tejido con viento, memoria y necesidad. En libertad, un águila calva puede vivir entre 20 y 30 años. Pero hay individuos que han superado los 50, volando sobre los mismos ríos que los vieron nacer. Cuando finalmente mueren, su cuerpo alimenta a otros seres, cerrando un ciclo perfecto. Nada en su vida es trivial. Cada vuelo, cada presa, cada nido, es una afirmación silenciosa de que la naturaleza todavía puede escribir su propia historia. Desde mucho antes de convertirse en el emblema oficial de los Estados Unidos, el águila calva ya era venerada por decenas de pueblos originarios del continente. Para las tribus Lakota, Pawnee o Kwakiutl, sus plumas representaban fuerza, sabiduría, fertilidad y conexión espiritual con los dioses. Se usaban en ceremonias sagradas, danzas ancestrales y como reconocimiento a los más valientes. Era más que un ave, era un vínculo entre el cielo y la tierra, entre lo invisible y lo esencial. Con el paso del tiempo, el águila calva pasó a ocupar un lugar central en la identidad de un país moderno. Fue elegida como símbolo nacional de los Estados Unidos en 1782, representando el poder, la independencia y la libertad. Su silueta se encuentra en sellos oficiales, monedas, documentos presidenciales y hasta en las insignias del ejército. Pero esta admiración icónica no siempre fue acompañada de respeto por su vida. Durante buena parte del siglo XX, fue cazada por prejuicio, ignorancia o simple codicia, al punto de que estuvo al borde de desaparecer de muchos estados. El cambio comenzó cuando se tomó conciencia del daño causado. En 1940, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley específica para proteger tanto al águila calva como al águila real, prohibiendo su captura y comercialización. Décadas después, se sumaron esfuerzos aún más importantes. Se restringió el uso de pesticidas agrícolas letales y se implementaron programas de monitoreo y recuperación en colaboración con científicos, comunidades locales e instituciones educativas. Hoy, en muchas regiones, el águila calva ha regresado. Se le puede ver anidando cerca de lagos y ríos que antes estaban contaminados o deforestados. En parques nacionales y reservas naturales se han instalado plataformas artificiales para facilitar la construcción de nidos seguros. Y en algunos lugares como Alaska o Minnesota, el avistamiento de estas majestuosas aves se ha convertido en una experiencia turística sostenible, que educa, emociona y genera ingresos para las comunidades que conviven con ellas. La ley en Estados Unidos permite actualmente el uso de sus plumas con fines ceremoniales, pero solo a miembros reconocidos de pueblos indígenas. Esto mantiene vivo el respeto original por su significado sagrado, evitando el tráfico ilegal que tanto daño causó en el pasado. La convivencia entre humanos y águilas todavía presenta desafíos, pero también ofrece oportunidades únicas para demostrar que proteger no es solo preservar una especie, es también sanar la relación entre la humanidad y la naturaleza.
Ver al águila calva en pleno vuelo es presenciar la elegancia del viento. Es recordar que la vida salvaje no necesita de nuestras palabras grandilocuentes, sino de nuestros actos conscientes. Porque no basta con admirar su belleza en imágenes, hay que proteger los cielos que la sostienen, los árboles donde anida y las aguas donde se alimenta. Los animales no entienden nuestras palabras, pero sienten nuestras decisiones. Cada vez que cuidamos un río, defendemos un bosque o denunciamos una amenaza ambiental, estamos construyendo un mundo donde el águila calva pueda seguir enseñando a sus crías a volar. Y no solo ella. Muchas otras especies dependen de ese mismo equilibrio que hoy tambalea. Si esta historia te conmovió, te invitamos a seguir explorando nuestro canal. Aquí, en Toda Vida Importa, cada especie tiene una historia digna de ser contada. Historias de lucha, de adaptación, de resiliencia y también de esperanza. Porque todavía estamos a tiempo de marcar la diferencia. Suscríbete, comenta y comparte para seguir impactando de forma positiva el mundo. Cuando protegemos a los animales, protegemos la memoria de la Tierra. En lo más profundo de nuestro planeta, donde la luz apenas llega y la presión aplasta el tiempo, existen criaturas tan extraordinarias que parecen salidas de otro mundo. No hablamos de leyendas, sino de realidades vivientes que desafían nuestra imaginación. La ballena azul, el ser más grande que haya existido jamás en la Tierra. El calamar colosal, un enigma que hasta hace poco era solo un mito. La orca, que caza en manadas con estrategias más complejas que las de muchos depredadores terrestres. Y el tiburón blanco, el guardián milenario de los mares. Son gigantes, sí, pero también vulnerables. Muchos de ellos están en peligro. La contaminación, el ruido submarino, el cambio climático y la sobrepesca están silenciando sus cantos, interrumpiendo sus rutas migratorias y, en el peor de los casos, borrándolos del mapa sin que el mundo lo note. Los océanos no son solo grandes masas de agua salada. Son el origen de la vida, la memoria líquida del planeta y el pulmón azul que regula nuestro clima. Y sin embargo, aún sabemos más sobre la superficie de Marte que de sus profundidades. Mientras tú lees esto, toneladas de plástico flotan entre corales muertos, redes fantasma cazan sin rumbo y arrecifes enteros pierden su color. Pero todavía hay tiempo. Todavía quedan titanes que nadan libres, que cantan bajo el agua, que cazan, juegan, protegen a sus crías. Todavía hay esperanza. Solo hace falta que el mundo deje de mirar hacia otro lado. Este documental es un homenaje a esos gigantes silenciosos y también un recordatorio. No necesitamos una extinción más para empezar a actuar. Porque cuando cae el último delfín, la última raya, el último caballito de mar, no es solo el océano el que pierde, somos todos. ¿Estás listo para conocer a los verdaderos titanes del planeta? ¿Cuál te gustaría conocer a fondo en nuestro próximo documental? Déjanos tu comentario, porque tu voz también puede ayudar a proteger a quienes no la tienen. Toda vida importa. Nadie escucha un grito en las profundidades. Y sin embargo, allí, en el corazón oscuro del océano, se libran batallas silenciosas cada día. Una ballena madre empuja a su cría hacia la superficie, desesperada porque respiren. Un delfín herido es sostenido por su manada, como si supieran que sin él, algo falta. En las aguas heladas del sur, un pingüino desafía el viento cortante para proteger a su polluelo del frío mortal. Son escenas que pocos ven, pero que deberían conmover a todos. Porque bajo las olas no solo hay peces, hay madres, familias, luchas y despedidas. Hoy rendimos homenaje a quienes dedican su vida a proteger estas historias invisibles. A los científicos que pasan meses en alta mar solo para estudiar el canto de una ballena. A los pueblos indígenas del Pacífico que, desde hace generaciones, entienden al mar no como un recurso, sino como un ancestro. Y a los guardacostas y conservacionistas que patrullan las costas para evitar que la caza furtiva borre especies enteras de la faz de la Tierra. Ellos no buscan fama ni fortuna, solo que el océano siga respirando.
Gracias a ti, espectador, por llegar hasta aquí. Porque al mirar este documental estás diciendo algo importante. ¿Qué te importa? Que la vida bajo el mar no es un dato de enciclopedia, sino una responsabilidad compartida. Por eso, te invitamos a ser parte de esta causa. Dale like, comenta cuál de estos animales te gustaría conocer a fondo en el próximo video y comparte esta historia. Cada clic es una ola que puede expandir conciencia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Toda Vida Importa. Aquí, cada criatura cuenta. Porque mientras haya quien escuche, mientras haya quien mire con respeto, todavía hay esperanza. Bajo la superficie marina se esconde un sistema ecológico tan sofisticado como vital. Las ballenas, por ejemplo, no solo impresionan por su tamaño. Su papel como ingenieras del ecosistema ha sido documentado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, al demostrar cómo sus migraciones y excrementos fertilizan el fitoplancton, base de la vida en el océano. Este fitoplancton no solo alimenta a innumerables especies marinas, sino que también produce más de la mitad del oxígeno que respiramos. En otras palabras, lo que ocurre bajo el agua determina lo que ocurre en el aire. Los tiburones, por su parte, actúan como reguladores de la cadena alimenticia. Al mantener bajo control las poblaciones de especies más pequeñas, garantizan la salud de los arrecifes de coral y otros hábitats frágiles. Las tortugas marinas, a menudo pasadas por alto, son cruciales para el mantenimiento de las praderas submarinas. Al alimentarse de pastos marinos en exceso, permiten que estas zonas sigan siendo fértiles y habitables para miles de especies. Estos gigantes del océano se encuentran distribuidos por todo el planeta. Desde los océanos polares, donde habitan las orcas, hasta las aguas cálidas del Pacífico, hogar de tiburones martillo y delfines nariz de botella. Sus dietas son tan variadas como sus hábitats. Krill, calamares, peces pelágicos, crustáceos e incluso medusas. Pero sus verdaderas amenazas no tienen dientes. Las redes de pesca fantasma, los derrames petroleros, la contaminación por plásticos y el ruido producido por embarcaciones están alterando drásticamente su comportamiento, rutas migratorias y tasas de reproducción. Según National Geographic, el cambio en la temperatura de las aguas y la acidificación del océano están provocando que algunas especies cambien de hábitat o dejen de reproducirse. Frente a este panorama, han surgido programas y tratados internacionales para su protección. La Comisión Ballenera Internacional regula la caza de ballenas. Existen santuarios marinos como el de Revillagigedo en México, el Parque Marino de la Gran Barrera en Australia y áreas protegidas en la Patagonia chilena y Alaska. Además, acuerdos como la Convención sobre Especies Migratorias han sido fundamentales para crear corredores seguros que cruzan océanos enteros. Como canal, en Toda Vida Importa, reafirmamos nuestro compromiso con la educación basada en evidencia y la defensa de la biodiversidad marina. Solo conociendo el rol esencial que cumplen estas criaturas, podremos comprender el impacto que tendría perderlas y actuar antes de que sea demasiado tarde. El océano es un escenario inmenso, donde se representan algunas de las historias de vida más sorprendentes del planeta. Allí, los gigantes marinos viven ciclos que combinan fuerza, fragilidad y sabiduría ancestral. La ballena azul, el animal más grande que haya existido, recorre miles de kilómetros desde las zonas polares hasta las cálidas aguas tropicales para dar a luz. Durante ese trayecto no se alimenta. Su cuerpo está guiado únicamente por el instinto de perpetuar la vida. Cuando nace la cría, ya mide más de 7 metros y pesa tanto como un elefante. Su madre la amamanta con una leche rica en grasa que le permite crecer hasta 90 kilos por día. Muy por debajo, en las zonas abisales donde la luz no llega, el calamar gigante protagoniza una danza de caza que pocos han presenciado. Brazos cubiertos de ventosas que se extienden en la oscuridad, sentidos desarrollados para detectar vibraciones mínimas y una inteligencia sorprendente para emboscar a sus presas. En las aguas costeras, los delfines se comunican mediante una compleja red de sonidos. Se reconocen por nombres únicos y enseñan a sus crías a pescar utilizando herramientas, como si el conocimiento también se heredara bajo el mar.
Los tiburones, en cambio, son solitarios y territoriales. Algunos, como el tiburón blanco, realizan rutas migratorias de miles de kilómetros. Otros, como el tiburón martillo, se reúnen en grandes grupos para aparearse en momentos muy específicos del año. La mayoría de las especies tarda varios años en alcanzar la madurez sexual y tienen ciclos reproductivos lentos. Esto los hace especialmente vulnerables. Si una población disminuye, su recuperación puede tardar décadas. En cada caso, el comportamiento de estas criaturas está finamente sintonizado con su entorno. Cambios mínimos en la temperatura del agua, la salinidad o la contaminación lumínica pueden desorientar a las tortugas marinas en sus rutas milenarias de anidación. La sincronía entre estos animales y su hábitat es tan perfecta que cuando una especie desaparece, el equilibrio completo se tambalea. Cada viaje migratorio, cada nacimiento en la costa, cada caza en las profundidades es parte de una coreografía que lleva millones de años afinándose. Y hoy, más que nunca, necesita ser respetada. Los océanos nos lo han dado todo: alimento, oxígeno, belleza, inspiración. Y sin embargo, rara vez escuchamos su llamado. Hoy, frente a la extinción silenciosa de tantas especies marinas, no basta con admirar su grandeza. Debemos actuar. Porque cuando desaparece una ballena, un tiburón o una tortuga, no solo perdemos un animal, perdemos un capítulo entero de la historia del planeta. Una sinfonía natural que no puede repetirse. Los gigantes del océano no necesitan nuestras palabras, necesitan nuestro compromiso. Desde las profundidades donde el calamar colosal danza en la oscuridad, hasta las costas donde las crías de ballena respiran por primera vez, cada forma de vida marina cuenta. Cada una cumple un papel esencial en el equilibrio de la Tierra. Y todas dependen, ahora más que nunca, de que nosotros las protejamos. Si este viaje por los océanos del mundo te conmovió, te invitamos a seguir explorando con nosotros. En este canal, Toda Vida Importa, contamos las historias que otros olvidan. Historias de lucha, resiliencia y belleza salvaje. Suscríbete, comenta y comparte este video. Cada vez que lo haces, ayudas a que una especie más tenga voz. Porque cuando protegemos a los animales, protegemos la memoria de la Tierra. Pocas criaturas han despertado tanta fascinación y misterio como la pantera negra, una variante melanística del leopardo, conocida científicamente como Panthera pardus. Su pelaje negro azabache, producto de un exceso de melanina, le permite fundirse con la noche como un espectro viviente. Bajo la luz del sol, sin embargo, aún se distinguen las manchas típicas del leopardo que esconde bajo ese manto oscuro. Sus ojos dorados brillan como antorchas silenciosas, y su cuerpo, esbelto, ágil y poderoso, puede medir hasta 1,90 metros sin contar la cola. Se mueve con una elegancia que raya en lo sobrenatural, trepando árboles con una destreza felina y acechando a sus presas con un sigilo que asombra incluso a los más experimentados observadores de la vida salvaje. Habita en regiones de densa vegetación como las selvas tropicales de la India, Sri Lanka, Malasia y algunas zonas del África ecuatorial. La pantera negra no solo es una cazadora formidable, sino también una pieza esencial del equilibrio ecológico. Al mantener bajo control a diversas poblaciones de herbívoros como ciervos y primates, evita el sobrepastoreo y permite que los bosques se regeneren. Su sola presencia garantiza que el ecosistema funcione como un reloj natural donde cada especie cumple un rol. Y, sin embargo, este fantasma majestuoso de la selva está desapareciendo. Se estima que menos de 2.500 ejemplares de panteras negras sobreviven en estado salvaje. La deforestación desenfrenada, la expansión urbana, el conflicto con comunidades humanas, la caza furtiva y el comercio ilegal de especies han fragmentado su hábitat y diezmado su población. Muchos nunca han visto una, y quizás pronto nadie lo hará.
Para culturas ancestrales, la pantera negra ha sido símbolo de poder, protección, intuición y conexión con lo invisible. Pero hoy, ese símbolo está al borde del silencio. No podemos permitir que esta especie sea solo un recuerdo en libros o pantallas. Porque cuando una especie desaparece, no solo se apaga una vida, se rompe un equilibrio que tomó millones de años en formarse. ¿Cómo la conocen en tu país? ¿Y qué crees que podemos hacer para evitar su desaparición? Durante milenios, la pantera negra ha sido el fantasma silencioso de la selva. Pero hoy, su mayor amenaza no viene de un depredador salvaje, sino de algo mucho más devastador: la acción humana. Aunque su figura impone respeto, detrás de esos ojos dorados también hay miedo. En los rincones más profundos de la selva de Kabini, una pantera negra hembra cuida de sus crías recién nacidas. Ocultas en una pequeña cueva cubierta por la espesura, las pequeñas criaturas aún ciegas dependen por completo de su madre. Ella, silenciosa y sigilosa, vigila cada sonido, cada rama que cruje, cada olor nuevo en el viento. Cuando la necesidad la obliga a salir a cazar, lo hace sabiendo que cada minuto fuera podría significar la muerte para sus cachorros. No caza por instinto, caza por amor. Su misión es mantener viva la historia de su linaje, aunque el mundo se lo ponga cada vez más difícil. La deforestación la empuja a zonas más pequeñas. Las trampas humanas y los cazadores ilegales han convertido su selva en un laberinto de amenazas. Sin embargo, no se rinde, porque sabe que sobrevivir es más que un acto de fuerza, es un acto de fe. Pero esta historia no es solo suya. Hay personas que han hecho de su vida una defensa silenciosa de la pantera negra. Guardabosques que caminan decenas de kilómetros al día, rastreando huellas y desactivando trampas. Comunidades locales que protegen los corredores naturales y comparten saberes ancestrales sobre su comportamiento. Organizaciones que denuncian, restauran, siembran y enseñan. Su trabajo no aparece en los titulares, pero sin ellos, la pantera ya habría desaparecido del mapa. Y hoy tú también eres parte de esta lucha, porque al quedarte hasta aquí, al conmoverte, al compartir esta historia, estás protegiendo mucho más que un animal. Estás defendiendo un equilibrio que pertenece a todos. Dale like, comenta y comparte para que más personas conozcan esta historia. Solo así lograremos que más vidas sean respetadas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Toda Vida Importa para seguir conociendo y protegiendo a las especies más extraordinarias del planeta. Más allá de su belleza enigmática, la pantera negra cumple un papel ecológico fundamental. Como superdepredador en lo más alto de la cadena alimenticia, regula las poblaciones de herbívoros medianos como ciervos axis, jabalíes o primates, evitando el sobrepastoreo y permitiendo la regeneración natural del bosque. Su presencia es un indicador de salud ambiental. Donde hay panteras negras, el ecosistema es robusto y diverso. Esta variante melanística del leopardo se encuentra principalmente en regiones con alta densidad de vegetación, como los bosques tropicales del sur de la India, especialmente en el santuario de Kabini, las selvas húmedas de Sri Lanka, partes de Malasia, Indonesia y algunas áreas del centro de África. Son animales solitarios, de hábitos nocturnos, que dependen del camuflaje para cazar y sobrevivir. Su dieta es amplia y adaptable, desde pequeños roedores y aves hasta primates y ungulados medianos, dependiendo de la región. Su habilidad para trepar árboles les permite cargar a sus presas fuera del alcance de carroñeros y competidores naturales, como las hienas o incluso los tigres. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en su lista roja de especies amenazadas, clasifica al leopardo como una especie vulnerable. Y en el caso de la pantera negra, cuya mutación genética es mucho más rara, la amenaza es aún mayor. Según datos de la Organización Fondo Mundial para la Naturaleza, la principal causa de su disminución es la pérdida de hábitat. La expansión de carreteras, cultivos, asentamientos humanos y la deforestación descontrolada están destruyendo los corredores ecológicos que conectan sus territorios de caza. Para enfrentar esta situación, países como la India han implementado leyes estrictas de conservación,
como la Ley de Protección de la Vida Silvestre de 1972, que establece penas severas para quienes cazan, trafican o comercializan ilegalmente animales salvajes. Además, parques nacionales como Nagarhole, Bandipur y Periyar se han convertido en santuarios clave donde la pantera negra encuentra un espacio relativamente seguro para vivir y reproducirse. Revistas científicas y documentales producidos por medios como National Geographic han resaltado el comportamiento esquivo y la importancia ecológica de esta especie. Su baja tasa de avistamiento no solo la hace misteriosa, sino también extremadamente difícil de estudiar y proteger. Pero sabemos esto: sin árboles no hay sombra, sin presas no hay caza, sin selva no hay pantera, y sin pantera la selva también pierde parte de su alma. En un mundo cada vez más desconectado de la naturaleza, recordar la importancia de cada especie es un acto de conciencia. Proteger a la pantera negra no es solo preservar una criatura majestuosa, es asegurar que los bosques sigan respirando. Y desde este canal, toda vida importa. Ese será siempre nuestro compromiso. Todo comienza en la oscuridad cálida de una cueva oculta entre raíces y hojas húmedas. Allí, al abrigo de la madre, nacen entre 2 y 4 crías de pantera negra, pequeñas, ciegas y vulnerables. Pesan apenas unos pocos cientos de gramos, pero en sus cuerpos late la fuerza ancestral de generaciones que han sobrevivido a la noche. Durante las primeras semanas, no conocen más mundo que el cuerpo de su madre, su calor, su leche y el suave ronroneo con el que les transmite seguridad. En silencio, ella limpia cada centímetro de su pelaje y vela por su vida con una devoción feroz. A medida que crecen, los cachorros se aventuran fuera de la madriguera, jugueteando entre las sombras, aprendiendo a trepar, a esconderse, a observar. Cada juego es un ensayo para la supervivencia. La madre les enseña a cazar no con palabras, sino con movimientos precisos y silenciosos. En la pantera negra, todo es lenguaje corporal. Una mirada fija, un cuerpo inmóvil, una emboscada perfecta. Su inteligencia es aguda, y sus sentidos están afinados como una sinfonía natural. Puede oír el crujido de una hoja a varios metros, ver en la penumbra más densa y oler la presencia de otro animal incluso horas después de que haya pasado. Con el tiempo, los jóvenes machos abandonan el territorio materno y comienzan una travesía solitaria en busca de su propio dominio. Son animales territoriales que marcan con orina, arañazos y feromonas los límites de su espacio. Este viaje puede llevarlos a recorrer grandes extensiones de selva, cruzar ríos, evitar a sus depredadores naturales, como los tigres, o a los competidores por el alimento. Cada encuentro, cada persecución, cada victoria o derrota forja su carácter. Al llegar a la madurez, entre los 2 y 3 años de vida, los machos luchan por el derecho a aparearse. Pero no todo es fuerza, también deben ser pacientes, respetuosos y hábiles para que la hembra los acepte. El apareamiento es breve pero intenso, y si la unión resulta exitosa, el ciclo comienza de nuevo. Una nueva generación se gesta en lo profundo del bosque. La pantera negra puede vivir hasta 12 o incluso 15 años en libertad, si logra evitar los peligros de la caza, la fragmentación del hábitat y los encuentros fatales con otros grandes depredadores. Su muerte, lejos de ser el fin, alimenta el suelo, nutre a los carroñeros y devuelve vida al bosque que la vio nacer. En la naturaleza, nada se desperdicia. Y así, su existencia cierra el círculo perfecto de un equilibrio que depende de cada movimiento, de cada decisión, de cada aliento entre las sombras. Desde tiempos antiguos, la pantera negra ha sido mucho más que un animal salvaje. Ha sido un símbolo. En muchas culturas asiáticas, africanas y amazónicas se le atribuyen poderes espirituales, y su figura aparece en relatos que hablan de guardianes del bosque, protectores invisibles de la noche o entidades que conectan el mundo físico con el mundo espiritual. En la India, por ejemplo, algunos pueblos tribales consideran su aparición como un presagio, una señal de respeto de la selva misma.
En África su imagen ha sido usada en máscaras ceremoniales, amuletos y cuentos que advierten sobre los peligros de romper el equilibrio con la naturaleza. Pero esta relación simbólica también ha tenido su lado oscuro. En muchas regiones, la pantera negra ha sido temida por generaciones, envuelta en supersticiones que la pintan como un espíritu maligno o un presagio de muerte. Esto ha llevado a décadas de persecución injusta, alimentada por el desconocimiento y el miedo. En zonas rurales donde la fragmentación del bosque ha obligado a los grandes felinos a acercarse a las comunidades, se han registrado ataques a ganado, lo que ha intensificado los conflictos entre humanos y panteras. Muchas veces la respuesta ha sido la caza, o incluso la colocación de trampas, sin comprender que es el desplazamiento humano lo que ha empujado a estos animales fuera de su hábitat original. A pesar de ello, en los últimos años ha surgido un cambio de conciencia. Proyectos de conservación, como los que se desarrollan en las reservas de Nagarhole y Bandipur en la India, no solo protegen el hábitat de la pantera negra, sino que también promueven el ecoturismo responsable. Gracias a cámaras trampa y recorridos guiados, cientos de personas de todo el mundo han podido maravillarse con este felino sin alterar su entorno. Esta experiencia genera empleo local, educación ambiental y una nueva forma de relación. Una donde la pantera no es un enemigo, sino un emblema de respeto y admiración. Además, centros de rescate y rehabilitación en países como Malasia, Sri Lanka y algunas naciones africanas han comenzado a reintroducir ejemplares recuperados en zonas seguras. En paralelo, científicos, fotógrafos y comunidades indígenas trabajan juntos para documentar su comportamiento y enseñar al mundo que detrás de su apariencia fantasmal, la pantera negra es, ante todo, vida. La pantera negra no necesita ser vista para ser sentida. Su sola existencia, escondida entre ramas y sombras, nos recuerda que aún hay maravillas que no entendemos del todo, y que quizá no debamos entender, sino proteger. Cada zancada silenciosa, cada mirada dorada en la penumbra, es un susurro del bosque que nos pide respeto. Porque si desaparece, no solo perdemos a un felino, perdemos una historia milenaria escrita por la naturaleza misma. La selva no necesita nuestras palabras, necesita nuestras acciones. Si te conmovió esta historia, te invitamos a seguir explorando nuestro canal. Cada especie que mostramos guarda un mensaje, una lección, un equilibrio que aún puede ser salvado. Porque cada vida salvaje importa, y conocerla es el primer paso para defenderla. Suscríbete, comenta y comparte para seguir impactando de forma positiva el mundo. Cuando protegemos a los animales, protegemos la memoria de la tierra.